Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este webinar Banca de Colores, Banca de Emociones con el licenciado Rodolfo Tarraubella. Este webinar está promovido por la Corporación Financiera Internacional, IFC en inglés, entidad del Grupo Banco Mundial y somos la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países de desarrollo. Yo soy Carlos Serrano, responsable de desarrollo de negocio en temas climáticos para el sector financiero en América Latina y el Caribe, y también soy responsable de la IFC Green Banking Academy, que es nuestra iniciativa que proporciona formación, asesoría y capacitación a los bancos comerciales privados en la región para apoyar la transformación hacia un modelo de banca más verde, más sostenible y comprometida con el medio ambiente. Este es el noveno webinar ya de una serie de webinars semanales que venimos haciendo bajo el título de Control, Alt, Delete, Green Rebuild, en el que claramente apostamos por la sostenibilidad como la mejor opción para revertir los desafíos que enfrentamos en la fase de reconstrucción de la fortísima crisis generada por la pandemia del coronavirus. Ante la pandemia, los objetivos de sustentabilidad e inclusión son aún más necesarios y urgentes que nunca, porque de hecho los objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS, y su financiación podrían estar en riesgo. ¿Por qué el título de esta serie de webinars? Es control porque en realidad tenemos en estos momentos la oportunidad de poder influir y controlar de alguna manera el futuro que nos queremos dar. Es alt porque sin duda ninguna existen alternativas para poder reconstruir un mundo mejor y tenemos la opción de seleccionar entre las que nos generan efectos positivos y aquellas que no. Y es delete porque debemos de aprender de los errores del pasado y tratar de evitarlos. La crisis del COVID es un aviso importante a crisis mayores y con efectos más irreversibles, como será la generada por los efectos negativos del cambio climático, si no tomamos nota y revertimos el proceso. Tenemos la responsabilidad de aprender de los errores pasados y diseñar juntos la nueva normalidad. Por todo ello, desde IFC proponemos una reconstrucción verde en la que todos trabajemos duro, con ambición, con inclusión y con pasión por rectificar el rumbo, transformando y reconstruyendo un mundo mejor para todos. Apostamos porque la recuperación económica aumentemos la resiliencia y la sostenibilidad en nuestros sistemas económicos. Por ello, promovemos las inversiones en infraestructura sostenible, en generación renovable, en innovación y en tecnologías limpias. La primera mitad de este año, leía yo ayer, que ha sido la segunda más cálida jamás registrada. La temperatura media global de enero a junio ha estado 1,07 grados centígrados por encima de la media del siglo XX. Por ello, tenemos que apostar y apostamos por la transición sostenible, por una recuperación verde y por inversiones que creen empleo y que ayuden a reducir las brechas que hay, entre ellas la de género. Si bien se trata de la pandemia de coronavirus y su impacto económico es con razón la prioridad, el cambio climático podría convertirse fácilmente en nuestro próximo COVID en los siguientes años, si es que no comenzamos a tomarnos en serio la necesidad de comenzar esta transición hacia un modelo mucho más sustentable y una transición energética. Y al cambio de un modelo pues más sostenible climáticamente, ¿no? Respecto a este webinar, voy a compartirles que vamos a tener una presentación del licenciado Tarraubella por unos 40 minutos, seguida un turno de preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán a la derecha de su pantalla. Según recibamos estas preguntas, las haremos llegar al panelista. Y sin más, les voy a introducir a nuestro moderador de hoy, que es mi compañero Luis Fuente. Luis es oficial de operaciones asociado en el equipo de asesoría en finanzas climáticas de IFC para Latinoamérica y el Caribe, dentro del grupo de instituciones financieras.
En este ámbito, su trabajo se orienta a la promoción del financiamiento verde en el portafolio de productos y servicios a la banca, impulsando proyectos de coeficiencia y gestión de riesgos climáticos y apoyando en la generación de estrategias de sostenibilidad. Luis ha sido consultor de estrategia y operaciones en Indra Business Consulting en Europa y en Latinoamérica, realizando proyectos internacionales de desarrollo de modelos de negocio, riesgos y operaciones para entidades bancarias globales. Yo tengo muchas expectativas en este webinar, conozco a Rodolfo, Rodolfo es una caja de sorpresas y seguramente nos va a dar alguna, con lo cual hago un disclaimer que lo que haga Rodolfo es de su exclusiva propiedad y derechos de autor. No, es una broma. Sin más, Luis, adelante y presenta a nuestro invitado especial de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Carlos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Rodolfo, hacer una pequeña reflexión súper rápida sobre el contexto en el que estamos hoy, ¿de acuerdo? Imaginamos que es muy complicado ahora mismo, ¿no?, pensar a largo plazo en estos momentos complejos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como comentaba Carlos, se está comentando y nos acabamos de dar cuenta de que vivimos en un modelo económico con gran potencial de mejora en la resiliencia a los cambios supuestamente externos, ¿no?, a los que estábamos expuestos y no lo estábamos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, este fin de semana leí un artículo que hablaba sobre las cicatrices, que va a ser un tema que vamos a tratar con Rodolfo hoy, no solo en el ámbito económico, que es el que claramente vemos todos los días en las noticias y el que estamos expectativas, obviamente el sanitario, por supuesto también, pero también en ámbitos sociales y ambientales, ¿no? Que esta crisis va a dejar en el tejido empresarial y familiar. En el artículo, y es muy interesante el planteamiento que planteaban un hipotético caso en el que todas las personas del mundo recibían la vacuna en 15 días. En 15 días todo el mundo estaba vacunado. Y en este contexto se planteaba que, independientemente de que tuviéramos la solución al problema ya, inmediatamente, hoy a corto plazo y de una manera rápida, las cicatrices que esta crisis nos ha dejado, nuestras maneras de ver el mundo y de actuar y de tomar decisiones de cualquier tipo ya han cambiado. ¿De acuerdo? Y esto plantea varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera va a influenciar esta crisis en nuestras actuaciones y decisiones económico-financieras? ¿No? ¿Vamos a ser seres con mayor aversidad, siendo más aversos al riesgo? ¿O por el contrario, vamos a querer entender mejor esos riesgos y tratar de mitigarlos y adaptarnos a ellos? En el caso de la banca específicamente, en las decisiones económico-financieras, ¿vamos a destinar nuestros ahorros más a temas específicos para estar más preparados para nuevas pandemias o nuevos shocks como el cambio climático? ¿La banca qué rol juega en todo esto, ¿no? ¿Juega un rol integrador y promotor de estas soluciones, tanto de inversión como en mecanismos de nueva economía, así como mecanismos de absorción de esos shocks? Para prepararnos para estos retos? Pues bueno, todas estas preguntas no creo que nos las conteste todas Rodolfo, pero seguramente algunas de ellas, y lo vamos a tratar de tocar todos estos temas con nuestro ilustre invitado de hoy, Rodolfo, en este webinar Banca de Colores, Banca de Emociones. Te presento rápidamente Rodolfo. Rodolfo es licenciado en Organización y Técnicas Bancarias con un posgrado en Cambio Climático y Protocolo de Kioto y otro posgrado también en Tratamiento de Conflictos Socioambientales. Becado de la Organización de Estados Americanos y mención de honor por su tesis La evitación de la deforestación como herramienta para el desarrollo en zonas rurales de extrema pobreza. Actualmente es el director ejecutivo de CIFAL Argentina, de la Red Global de UNITAR, Naciones Unidas, y es presidente también de la Fundación de Ecoconciencia. Es el creador, entre otros, de varias iniciativas, por ejemplo, la Iniciativa para el Desarrollo de Bonos Verdes y Financiamiento Climático en Argentina, del Sistema de Transparencia Comunitaria, que es una herramienta de gestión y tratamiento de conflictos socioambientales, y también del Programa de Integración de los ODS a la Estrategia Corporativa. Sin más, Rodolfo, te cedo la palabra, adelante, y muy bienvenido. Muchas gracias. Estás en mute, me parece. Rodolfo, tienes que quitar el mute. Adelante.
¡Ya! ¡Ah! Aquí estamos. Hola, hola. Bueno, me han quedado algunas marcas. Evidentemente, esto no sale así nomás. Bien, veamos. A ver. Yo creo que veníamos corriendo mucho. Necesitábamos una pausa. Necesitábamos parar un poco. Y necesitábamos también, teníamos marcas de antes, pero ahora nuevas marcas se nos están infligiendo. Marcas emocionales, marcas económicas y cicatrices, muchas de ellas abiertas, que nos cambian conductas. ¿Qué conductas nos va a cambiar? Y este personajito, este que nos ha hecho esta revolución, ¿nos está preguntando o nos está dando oportunidades? ¿O nos tenemos que preguntar qué oportunidades tenemos? En primer lugar, yo creo que la coma que nos produce en el relato, en esta carrera desenfrenada que veníamos llevando y que no podíamos parar y que íbamos parar, en ese alto, en esa coma en el relato, nos está diciendo en qué vamos a reflexionar. Y se me ocurre empezar a pensar como una forma de reflexión con ustedes, así medio marcado todavía, medio cansado también, decirles cómo veníamos pensando nosotros los temas ambientales. Fíjense que cuando vas a la universidad, en económica, lo primero que te dice el profe es, señores, acá hay bienes que son escasos y bienes que son superabundantes. Nosotros nos vamos a dedicar a los bienes escasos porque son susceptibles de valor comercial. Luego te preguntas, ¿y cuáles son los que no se van a dedicar? ¿Cuáles son los superabundantes? El aire, el agua, la biodiversidad. ¿Y para qué sirven esos bienes superabundantes que no nos vamos a dedicar a administrar? Para vivir. Por eso entonces me pregunto, ¿es correcto este supuesto que venimos llevando y que no lo contabilizamos, que tampoco lo estamos muy considerando en los análisis de riesgo? Fíjense en otra de las cuestiones que nos planteamos. Yo digo, cuando nos planteamos los diferentes sectores de la producción, primario, agricultura, ganadería, pesca, minería, forestación. Secundario, industria, insumos del sector primario, los elaboramos, generamos un valor agregado. Y terciario, los servicios, el comercio, el transporte. Ahora parece ser que en el sector primario es como que fuera mágico los insumos. Es como que los insumos no tuvieran costo. Es como que no hubiese un valor por los insumos. Porque para hacer agricultura no me falta el aire. No tengo que tener un clima estable. No tengo que tener biodiversidad para tener fertilidad, por otra cosa. No tengo que tener agua. Y eso es gratis, porque la frase sigue siendo el agua, el aire es gratis. Es gratis. Hoy en día no es un paradigma que quedó caduco. Bien, creo que si nos falta considerar es un sector llamado preprimario. Y el sector preprimario tiene sus costos. Y el sector preprimario tenemos que contabilizarlo. ¿Y qué pasa con los balances de las empresas? Si empezamos a contabilizar los costos del sector preprimario, ¿y qué pasa con los balances de las empresas? Si empezamos a contabilizar también los daños sociales del carbono. Acuérdense que $41 dicen en Estados Unidos y también dicen $25,83 en el informe de la CEPAL sobre el costo social del carbono. Pero esto como reflexión que me empezó a llevar esta coma que nos hizo parar de correr y esta coma
que fue el coronavirus. Pero esta coma nos trajo cicatrices que son muy fuertes. Y la pregunta de estas cicatrices, que muchas quedan abiertas, muchas nos van deformando, es ¿hacia dónde? Como decía al principio, ¿hacia dónde nos van a llevar estas cicatrices? ¿Hacia una mayor reflexión? ¿Hacia un mayor egoísmo? ¿Hacia dónde? Así que empezamos a investigar qué hacíamos nosotros, desde qué lado nos parábamos para pensar en estas cicatrices y cómo estas cicatrices nos pueden transformar. Para eso tenemos que pensar cómo funciona. ¿Cómo funciona el hombre? Funciona a través de una rueda de las emociones, porque nos creemos que somos racionales, pero no, somos emocionales. Casi todas nuestras decisiones son emocionales, aunque nos creamos muy racionales. El cerebro racional tiene 200 millones de años, 200.000 años, y el cerebro instintivo tiene 500 millones de años. Así que imagínense lo que le lleva a este bebé de pecho, pobrecito, nuestro cerebro racional de 200.000 años, poder llegar a manejarse. El que le maneja son las emociones. Ahora, veamos cómo pasa con estas emociones, con donde la alegría, la tristeza, la ira, el miedo son sus principales cuestiones. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué es lo que ha hecho para que funcionen estas emociones y qué es lo que le aporta el COVID? El COVID ya va a aportar a este grado de emociones nuevas historias, a las historias que tiene la comunidad, a la historia de la humanidad. Y también va a generar nuevas capacitaciones, nuevas formas de pensar, nuevas formas de capacitarse, nuevos valores que van a empezar a adaptarse. Y estas emociones entonces no van a generar nuevas acciones. Y ahí la pregunta, las nuevas acciones, ¿cuáles serán? ¿Qué decisiones va a tomar la gente con estas acciones de estas nuevas emociones que le causaron las marcas que ahora les muestro yo y que tengo en el rostro? El día después, hicimos una averiguación, les cuento. Tanto en la entidad de Naciones Unidas, ISPAL Argentina, Unitar, empezamos a ver qué pasaba, cómo estábamos sensibilizados, desde dónde iba a empezar a cambiar, dónde va a haber las nuevas sensibilidades, estas cicatrices que nos estaban dando. Y va a haber más sensibilidad para los temas de sustentabilidad. Así que muchachos, de sustentabilidad, a ver, el IFC con todo el programa de banca responsable, vamos por excelente camino, porque es la banca sustentable, sustentabilidad socioambiental, haciendo foco en equidad, en género y en ecosistemas. Pero todo ello va a estar siempre cruzado por el tema salud, que ahora nos va a tocar fuertemente. O sea, todo va a estar cruzado por el tema salud. Mucha más cooperación, pero unidos pero distanciados. Gran esperanza a las nuevas tecnologías y algo que se viene muy fuerte, cada vez más fuerte, la reputación socioambiental. Y todo lo que hace al movimiento, a los movimientos sociales, a los movimientos de protesta y a todo aquello que cuando yo entro a una entidad bancaria me empiezo a aliar con la imagen de ese banco. Cuando yo estoy financiándome me empiezo a leer y del mismo modo el banco con quien está financiando y al sector que está financiando. Atención con eso. ¿Qué oportunidad nos va a presentar entonces? Y acá vamos a parar un poquito para pensar un poquito en tratar de curarnos. A ver si no me duele mucho todo esto. Tengo que sacarme, empezar a curarme las heridas y empezar a pensar de cómo vamos a estar trabajando a partir de esto. ¿Qué es lo que nos trae el coronavirus a nosotros? ¿Qué es lo que nos está dando como oportunidad? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que vino aparte? ¿Y a qué viene a curar el coronavirus? Te lo digo así, pero te lo puedo decir y así de frente porque te tengo ahora. Y vos sabés que somos vos y yo, que no tenemos muchos que nos estén escuchando en este momento, entonces esto es casi una confesión. Pero vas a escuchar algunas cuestiones más que tienen que ver con esta sensación interna de cómo tengo que curarme, pero tengo que aprovechar esta oportunidad que me está dando y este despertar que me dio, este golpe en la cabeza que tuvo que ver con los pájaros de Aldous Huxley y que tuvo que ver con el famoso abejorro. ¿Se acuerdan? El famoso abejorro de Sócrates que decía que le estaba zumbando para que no se queden dormidos. Bien, volvamos a nuestra presentación.
Atención. Atención. Que había otro virus que no se daban cuenta. Ese era el corpovirus. Que el coronavirus lo ataca. ¿Y qué va a hacer? Cuando las corporaciones te inmovilizan. Esas cuestiones donde cuando le preguntas algo a alguien en la corporación y le decís, bueno, tengo esto para que haga, y el tipo te contesta, perdón, y al otro, es como que la palabra, que no es ni a ni empieza a ser como parte del vocabulario, vos decís, está atacado el corpovirus. Inmoviliza a los empleados, trabajan solamente en función de los manuales y ataca a las corporaciones quitándole la creatividad. Ahora, el coronavirus, con su coma, va a atacarlo concretamente, porque va a hacer una reflexión y le va a estar dando una oportunidad de cambiar totalmente esto a las corporaciones. Porque si no, ¿en qué nos convertimos, señores? ¿De qué estábamos convertidos? ¿Quiénes éramos si no? Si seguíamos de este modo, cuando íbamos al banco, que me decía un cartel, atención personalizada, y me atendía, ahora me atiende el seguridad, y dice el cartel atención personalizada, y yo llamo por teléfono, me piden el DNI, nunca termino atendiendo, termino atendiendo una máquina. Pero igualmente me preguntaba yo, cuando yo pongo mis ahorros, ¿hacia dónde iban esos ahorros? No tenía derecho a elegir y me convertía a mí en financista de la nada. Cuando yo quisiera elegir, pero me convertías en financista de la nada. Entonces, yo te digo a vos, banco, te digo a vos, te pido, por favor, que te metas en mí, que te metas acá adentro quiero que te metas, acá, ¿me ves? Ahí estoy yo, ahí estoy, métete adentro también. ¿Y sabes por qué? Porque este virus nos metió patas para arriba, nos cambió el punto de vista y nos dio todo vuelta, todo vuelta. Entonces, si no entendemos esa situación, vamos a seguir siendo financistas de la nada. Y te estamos pidiendo otra cosa, porque salimos de estar heridos y seguimos con las huellas, pero cuando te quedó una huella, cuando te quedó una herida, no es que se va. Siempre está dejando algo en la memoria. Con lo cual, nosotros hoy queremos algo mucho más contundente de lo que venía siendo. Vamos a seguir con la presentación y de los financistas de la nada te decimos, yo soy tu cliente, banco, yo. Y quiero que atiendas a nuevos conceptos que normalmente van a empezar a aparecer. Nuevos conceptos que por ahí no los escuchaste nunca. Pero ¿sabes qué? Ahora aparece algo que se llama género fluido. ¿Y sí, qué es eso de género fluido? Bueno, aquel que no se identifica con ningún género. No son ningún género, o sea, vos decís, ningún sexo tampoco, ni sexo masculino, ni femenino, ni género de ningún tipo. Puede ser hoy una cosa, puede ser mañana otra cosa. Se llama género fluido. Y vos tenés que hacer una inclusión y te vas a tener que trabajar todos estos temas. Pero algo pero muy fuerte se viene con todo lo que tiene que ver con justicia climática. Y la justicia climática no es ni más ni menos esta sensación de que hoy por hoy, como bien dijeron en la introducción completamente, se viene algo tan fuerte como la pandemia, que es el problema del cambio climático. Y que si no reaccionamos con todo esto, tenemos la destrucción de la especie humana. O sea, concretamente, queda claro que la extinción de la especie humana se viene. ¿Me escuchaste? Porque si no me escuchaste, te lo digo te lo digo de atrás también, te lo digo de costado, te lo digo por acá. Y si te pone incómodo, ¿sabes por qué estás incómodo? Porque quiero que estés incómodo. Porque el coronavirus nos puso incómodo a todos. Porque nos dejó a todo el mundo sellado. Y yo quiero que ahora sí esto cambie. Porque tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad la tienen porque venían trabajando en eso. Y hoy hay una banca ética que se va a encargar conjuntamente con una banca climáticamente inteligente que se fusionan ambos conceptos. Y va a ser climáticamente inteligente porque va a trabajar no solamente en su política interna, sino que va a estar llevando también la política del cliente. ¿Por qué? Porque vos, yo, cliente, queremos otra cosa. Yo, cliente, quiero unas finanzas de colores, unas finanzas con sentido, para que de las finanzas de la nada me lleves a unas finanzas con sentido, para que yo pueda influir con mis ahorros, para que me puedas mostrar dónde fue mi plata y que yo pueda vivenciar cada una
de esas cuestiones, porque puede haber un compositor o puede haber el autor de un libro que con sus ahorros quiera concretamente financiar también otros libros. ¿Y por qué no entonces hacer bonos culturales? Los bonos ODS, bonos sociales, bonos azules, naranjas, verdes, y amén de los bonos, ¿por qué no poner vos tus plazos fijos de colores también? O tus cajas de ahorros de colores, donde yo pueda decidir, yo soy tu cliente, te lo digo, te lo grito, yo soy tu cliente, amame porque soy tu cliente. ¿Me entiendes? Y entonces, con todo esto, con el poder influir con mis ahorros, yo voy a estar votando con mis ahorros. Y de allí, en esta finanza de colores, en esta finanza de emociones, fíjense, ¿a qué es lo que vamos a custodiar? Como dice el economista Jorge Barry, blindar la sostenibilidad con rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no la blindamos con sostenibilidad, con rentabilidad, siempre vamos a depender, siempre que el agente de finanzas de las compañías o de los propios bancos van a decir, ¡oh! Otra vez con la sostenibilidad, otra vez venía a buscar plata. No, te vengo a plantear un gran negocio, porque hoy la sostenibilidad va a ser un gran negocio, porque hoy la construcción de marca tiene que ver con la sostenibilidad y porque si no te quedas afuera. Porque yo tu cliente no voy a hacerlo. ¿Te das cuenta? Por eso te vas a quedar afuera. Y fíjate vos, ¿qué es lo que vas a blindar a los ODS, al nuevo concepto de sostenibilidad? A los ODS, a esos 17 objetivos, esos 169 metas que se juntan diciendo desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia y protegiendo el planeta. Y como una perla ahí en el medio estamos custodiando a la sostenibilidad, pero la blindamos con rentabilidad. Ese concepto me parece que es importante. Por eso te digo a vos, banco, yo soy tu cliente, banco. Yo te estoy diciendo ahora que no quiero que hagas conmigo banca vainilla, ¿sabes? Yo quiero que realmente me hagas emocionar. Yo quiero que realmente me trabajes diferente. Yo quiero emocionarme con cada cosa. Quiero tener una experiencia en el banco. ¿Y qué experiencia tengo hoy cuando pregunto a la gente? Sí, ¿cuál es tu experiencia en el banco? Me dicen, ¿qué te referís a la cola? No, la cola no es el banco. Mucho más que la cola. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Me escuchaste, banco? ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero que de las finanzas de la nada vayamos a las finanzas con sentido. Quiero que hagamos esa experiencia. Quiero que me enamores. Quiero que me hagas pasional. Quiero que dentro del banco yo ame estar en el banco. ¿Por qué? Porque los bancos tienen esta responsabilidad y los bancos, ¿sabes? Los bancos cambian vidas. Muchas gracias, Rodolfo, por tu presentación. Muchísimas gracias. De hecho, banca de colores, banca de emociones y nos has emocionado a todos con tu presentación, la verdad, Rodolfo. Así que muchas felicidades, de verdad, de corazón. Yo te quería hacer una pregunta sobre las diferentes ideas que nos has ido transmitiendo durante toda la presentación. Una de ellas concierne al último concepto de sostenibilidad protegida con rentabilidad. ¿De acuerdo? Y es una de las preguntas que muchos banqueros y muchas instituciones financieras creo que se están haciendo, ¿no? Hay que decir, y es verdad, que en los últimos 5 o 10 años la evolución de las instituciones financieras hacia la sostenibilidad ha sido bestial. Muchísimas instituciones ya lo han incorporado dentro de su estrategia corporativa a largo plazo. Sin embargo, continúan existiendo dudas y digamos, piedras en el camino o barreras para que las instituciones financieras comprendan perfectamente que la sostenibilidad y la rentabilidad van de la mano o pueden ir de la mano. Entonces, Rodolfo, ¿qué les dirías para allanar ese camino desde tu punto de vista? Gracias, Luis. Hay dos puntos para tomar en cuenta. Primero, cuando van a elegir un financiamiento, hay muchísimo financiamiento sostenible, altamente rentable. En una certificación de los ODS, en una de las compañías, ellos trabajaron en eficiencia energética y demostraron que haciendo una domótica de todos sus edificios y de su forma de trabajo, haciendo eficiencia energética, podían estar repagando su crédito en 18 meses y normalmente en 30 meses.
Con lo cual, hay un montón de rubros que tienen que ver con la sostenibilidad que se pueden estar financiando con altísima rentabilidad. A su vez, tienen que estar empezando a evaluar y también ver en qué modo está, al tener ahora nueva gente con nuevas exposición a ser cliente de bancos más sensibles, de bancos de colores, como decimos recién, en cuanto se empieza a mejorar el valor marca al tener una relación con la sostenibilidad, ¿no? En cuanto la reputación socioambiental empieza a mejorar, y eso también hay que valorarlo completamente. Y también creo que pueden llegar a valorar y generar nueva creatividad en todo lo que hace a algunos servicios socioambientales o algunos servicios ecosistémicos que algunas empresas pueden estar haciendo que por ahí hoy no están valorizadas en lo económico, pero que pueden servir como un sostén o como una reserva para el largo plazo. Y ahí puede haber creatividad también. Muchas gracias, Rodolfo. Y con esto le voy a ceder la palabra porque hemos recibido varias preguntas en el chat de Q&A durante tu intervención. Seguramente estaban más centrados en lo que ibas a contar que en hacer preguntas, pero también ha habido preguntas, obviamente. Así que le voy a ceder la palabra a mi colega Agustín Figueroa, que es consultor senior del equipo de finanzas climáticas de AFC, basado en Madrid. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, buenas tardes allí. ¿Cómo estás? Hola, Adelante. buenos días, Luis. Muchísimas gracias. Lo primero, felicitarte, Rodolfo. Ha sido apasionante tu ponencia. Estoy seguro que no ha dejado indiferente a nadie. Mira, nos han llegado varias preguntas y por sintetizar, ¿qué recomendaciones darías tanto al cliente como al propio banco para pasar de un banco plano, un banco vainilla, un banco gris, como tú le has llamado, a ese banco verde que estamos buscando entre todos para impactar en el cambio climático? Bueno, primero que nada, me has hecho, son dos preguntas. Unas has dicho al cliente y otras has dicho al banco. Sí, sí. Que el banco haga sus primeras estudios de percepción, porque con sus estudios de percepción ahí se va a motivar realmente cuando vea lo que está pasando con el cambio que está viendo con la sensibilidad. Entonces, en esos estudios ese estudio de percepción. El otro estudio que tiene que ver son las de oportunidades de inversión en todo lo que hace a la sostenibilidad, donde va a encontrar un montón de áreas que no habían sido hasta ahora aprovechadas por la banca convencional, que pueden ser aprovechadas por una banca verde o una banca mucho más sensible, y que inclusive puede llegar a haber toda una cantidad de apoyos y de vinculaciones tanto nacionales como internacionales para que eso así sea. O sea, hoy hay una tendencia mundial que lo que se ha hecho con el COVID, lo que se ha hecho fue acelerarlo. Esto no es que no estaba, ahora se está acelerando. Entonces, digo, desde el punto de vista bancario, tener claramente la posibilidad de hacer la sensibilidad, de buscar la sensibilidad, buscar cuál es la percepción del cliente, con lo cual se asegura. Y a partir de allí empieza a ser una gradualidad en los cambios para que vaya un cambio absoluto de un día para el otro, muchas veces puede ser increíble. Y tienen que trabajar mucho en que no le puedan confundir que su cambio es un greenwashing, como se dice, y no que es un verdadero cambio. Te voy a contar algo que tiene que ver con el capítulo 1 del libro de Baudrillard, Cultura y Simulacro. Dice que había dos cartógrafos que eran muy, muy preciosistas y que ellos empezaron a hacer un mapa. Y el mapa era tan, pero tan perfecto que cuando lo extienden era del mismo tamaño que el territorio. Y no podías descubrir cuál era el territorio de cuál era el mapa. Y allí es el peligro de cuando un banco quiere cambiar, la posibilidad de cambiar también la sensibilidad de la gente que esté adentro y también la genuinidad. O sea, que sea genuino en ese cambio, porque eso, aunque sea, si él lo quiere poner solo para afuera, la gente de su banco va a estar transmitiendo que eso no es verdadero. Tiene que ser genuino. Es algo adicional a todo esto. Más allá de la política, tiene que haber una política con un deseo genuino y que se transmita hacia afuera, pero también hacia adentro. Con un grado de voluntariado de la propia gente para que esta gente, sus propios funcionarios, puedan sentir ese cambio y transmitirlo. Muchas gracias, Rodolfo. Mira, imagínate que, bueno, soy el manager de un banco y te escucho y, bueno, eres consciente como yo, pues que hay un KPI, hay un indicador clave que es la experiencia de cliente.
yo te preguntaría como manager de ese banco, queremos impactar en esa experiencia de cliente. Dame alguna recomendación para que ese banco se vuelva más sostenible. Bueno, en lo que hace a la experiencia de cliente, te refieres siempre a lo que hace a la experiencia que ha tenido el banco con cada uno de sus clientes. Y en este caso estamos hablando de clientes, sobre todo a los cuales le está prestando dinero. A eso nos estamos refiriendo. Puede haber clientes... Justo. Sí. O podría haber clientes de inversión o de lo que significa la parte pasiva. Estamos hablando de clientes activos sobre todo. Bueno, si la cartera de clientes que tiene el banco, la gente no ha sido sus clientes, o uno ha vislumbrado que no han actuado en cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad o poco de todo ello, es el banco el que puede hacerles auditorías para determinar cuáles son las oportunidades que tiene el cliente apoyados por el banco. O sea, fíjate que acá podría haber una doble oportunidad. Oportunidad del banco, oportunidad del cliente, pero llevado desde el banco. El banco le hace una auditoría conjunta al cliente donde le descubre oportunidades y le dice, yo te financio esas oportunidades. Y entonces lo primero que hizo el banco fue capacitarse en las nuevas oportunidades, tanto tecnológicas que pueden ayudarle a la sostenibilidad de ese cliente, para luego visitar a sus clientes y convencerlo, contarles de estas nuevas oportunidades que van a ser rentables y sostenibles. Y entonces el banco va a tener la oportunidad de financiar. Muchas gracias, Rodolfo. Me pasan aquí una pregunta que me parece súper interesante y hace referencia a cómo se podría transversalizar esa cultura de colores internamente. Es decir, ya no hacia el cliente, sino dentro de la propia entidad. Bueno, dentro de la propia entidad tiene que ver con todo lo que hace al personal y a los stakeholders, ¿no? Yo no solamente lo trabajaría con el personal, sino también lo llevaría a trabajar en un voluntariado con las comunidades que son aledañas o las comunidades de interés del banco, ¿no? Y haciendo que el propio personal, con ayuda inclusive del banco, pueda estar participando de actividades que tengan que ver con la zona en su conjunto. Por otro lado, que el propio personal ayude en las mediciones de la huella de carbono, que el propio personal investigue sobre las temáticas ambientales, y que el propio personal pueda investigar a veces sobre biografías de algunos personajes que tuvieron que ver con la sostenibilidad. Entonces uno va empezándose a meter en la vida de otros, en las historias de otras situaciones, en otros casos de éxito, y que ese personal que está estudiando esto le pueda presentar al otro ese tipo de experiencia. El hecho de poder ser protagonistas y contarle al otro no solo tiene que ver con haberlo estudiado, sino haberse embebido, como decimos, haberse resfriado con el conocimiento para poder transmitirlo. Y el poder transmitirlo hace que entonces otros le estén permanentemente preguntando y así se va contagiando ese entusiasmo con la sostenibilidad. Yo diría que en la sostenibilidad hacer eje siempre en los ODS. Partiendo de los ODS se puede hacer eje. Nosotros a veces decimos, certifiquen todo lo que hace a los ODS y ahí tenés todo un trabajo que tiene que ver con la sensibilidad interna hacia cada uno de los ODS, porque hoy sostenibilidad no es más sostenibilidad ambiental, hoy es socioambiental. Muchísimas gracias, Rodolfo. Mira, también nos lanzan otra pregunta que habla de los jóvenes. Como tú sabes, los jóvenes son afines a todo. Yo diría que es de los segmentos de la población más afines a todo lo relacionado con involucrarse en el cambio climático y ayudar. Pero desde un punto de vista banco, no son siempre los más... perciben los bancos, les falta cierto atractivo. ¿Cómo crees que qué estrategia se podría plantear desde un punto de vista banco para atraer a esos jóvenes que están interesados en todas las dinámicas del cambio climático? Bueno, lo primero que le pasa a los jóvenes es que no le creen. O sea, una de las cuestiones que tiene el joven en general es que no le cree al banco y le cree a otros jóvenes, pero no le cree concretamente directamente al banco de que sea genuina la política de cambio climático que está haciendo. Entonces, muchas veces es buscar líderes de opinión de los jóvenes para llamarlos a que ellos vayan primero por el banco, para que vayan conociendo esas políticas y también
consultarlos sobre qué quieren y qué esperan de una entidad para lo que hace a políticas de cambio climático. ¿Qué es lo que les gustaría que sea? Mostrar, intercambiar, hacer rondas de diálogo con los jóvenes y al principio con los líderes de opinión, para que ellos luego inviten al resto de los jóvenes y de a poquito sumarlos. Si uno quiere sumar a los jóvenes de golpe con una publicidad, y muchas veces en la forma en que se hacen las publicidades, por más que parezcan creativas, lo que hacen es vaciarlo de contenido. El joven lo que termina diciendo, no le creo a lo que me está diciendo, y no se suma. Tiene que aparecer desde adentro de la comunidad joven. Desde la tribu joven, como podemos decir, tiene que aparecer la credibilidad hacia lo que está haciendo ese banco. Y para eso los líderes de opinión del propio grupo van a ser quienes puedan contagiarlos. Pero siempre, siempre la semilla de ser genuino, porque eso se percibe. Fenomenal, Rodolfo. Me están mandando con las preguntas felicitaciones a tu ponencia y te las comparto. Gracias. Mira, Rodolfo, has hablado de un concepto financistas de la nada y banca gris. ¿Puedes aclarar un poco más qué quieres decir con eso? Bueno, cuando digo financista de la nada es que cuando yo voy al banco y en realidad me ofrecen hacer una inversión y por ahí me ponen, en el mejor de los casos me ponen diferentes tipos de fondos de inversión. Los fondos de inversión me dicen con mayor riesgo, con menor riesgo, con renta fija, con renta variable, y de acuerdo a mi aversión al riesgo me ponen la posibilidad de dónde voy a estar invirtiendo. Pero en realidad yo no sé si estoy invirtiendo en lo que quiero, porque por ahí yo hubiera querido estar invirtiendo en proyectos verdes, por ahí quería estar invirtiendo en transformación energética, por ahí quería estar invirtiendo en proyectos culturales, por ahí quería estar invirtiendo en proyectos sociales de una provincia determinada, o en proyectos de investigación médica. Jamás se me pregunta ese tipo de cosas. Entonces me convertí en un financista de la nada. No sé qué estoy financiando, por eso digo financista de la nada. Y le digo finanzas grises. Y hacemos un poco una alegoría de finanzas de colores cuando estamos diciendo que la cantidad de bonos que pueda llegar a haber para diferentes actividades, así como a la creatividad se le pone los bonos naranja, a todo lo que hace a los proyectos de sostenibilidad ambiental se le llama bonos verdes, o puede haber bonos azules o los bonos ODS, o los bonos ODS 5, como el otro día se comentó que ya existen bonos de género. Entonces, a eso cambio entre la imposibilidad de elegir dónde vayan mis ahorros a la posibilidad de elegir para que vayan a estos diferentes colores que son ni más ni menos diferentes contenidos. Por eso decimos de las finanzas de la nada a las finanzas con sentido. Y un sentido que tiene que ver con haber podido elegirlo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Te voy a hacer ya la última pregunta antes de pasar la palabra a mi compañero Luis. Aquí se habla de que el banco debe valorar o debe poner en el capital, valorar el capital natural o de alguna forma que los balances de las empresas recojan las externalidades negativas. ¿Por qué se le pone al banco esta responsabilidad y no debería ser el Estado el que ponga esta norma? Bueno, el banco, hoy me has preguntado qué cosas puede hacer el banco. El banco es, como decíamos al final, el banco cambia vidas. Entonces, el banco puede ser orientador. El banco ha venido orientando. Si yo tengo que sacar un crédito y de pronto me dicen a mí, mira, necesito que tengas que tener un análisis de riesgos socioambientales, bueno, me estás obligando a que haga una cantidad y una conducta determinada para que yo pueda obtener ese crédito. Si no me lo estás obligando, capaz que como empresario trato de evitar ese tipo de cuestiones. Si yo, el banco me está pidiendo, por ejemplo, el banco podría estar haciendo una análisis que tenga que ver más con el riesgo de balances con respecto a una tendencia de valorización del carbono. Entonces, ¿qué pasaría si esta empresa que hoy tengo, que me es muy rentable, apareciera un impuesto al carbono? Y yo podría estar analizando y poner un riesgo determinado. Entonces, ahí ya tiene que ver directamente con el interés del banco. Ya no solamente como un cambiador de motivaciones, como un orientador del cambio hacia el mundo que queremos, y esto no significa que no lo deba hacer el Estado. Estamos diciendo que el banco tiene esa posibilidad de cambiar vidas.
y cuando la puede hacer cambiar para mejor, y cuando la puede inclusive comunicar, ahí tenemos también lo que decimos de esa política genuina, de ese banco climáticamente inteligente, porque incluye un montón de aspectos, ¿no? Esa es la forma o lo que yo tengo como parecer en este aspecto que me estás preguntando. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Felicitarte de nuevo. A mí me ha encantado personalmente. Voy a pasar la palabra a mi compañero Luis. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. A mí me ha encantado también, Rodolfo, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo me quedo con algunas ideas que yo creo que para sintetizar un poco toda la charla, ¿no? Creo que son clave, ¿no? Para mí, personalmente, el conceptualizar la sostenibilidad protegida con rentabilidad me parece muy acertado. Es decir, siempre tienen que ir de la mano y la rentabilidad va a proteger que esto funcione, ¿no? Obviamente, ¿no? Por otro lado, el concepto en sí de banca de colores, que tiene muchas múltiples interpretaciones, yo lo interpreto, por ejemplo, no solo desde el ámbito de la propia creatividad, como comentaban algunos colegas aquí en el chat, sino también en el fondo que es todo el concepto de hacer banca con propósito, ¿no? Que es clave, ¿no? Y obviamente los colores también van muy asociados a todos la paleta de colores de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, así que me quedo con ese concepto muy bien. Me quedo también con un quote que has hecho: no hagan banca vainilla, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y por último, y no por ello menos importante, en el fondo, la idea de que los bancos o las instituciones financieras tienen un nuevo tipo de cliente que demanda unas nuevas sensibilidades. Después de esta crisis y antes también, pero ahora esas sensibilidades se han aumentado y hay que empatizar con él y tratando de proveer servicios financieros y servicios no financieros y actuar también con propósito, ¿no? Y dando respuesta a esas nuevas necesidades, ¿no? que sugiere pues, los nuevos retos que nos vienen, como el cambio climático. Así que nada, con eso concluiríamos esta sesión de hoy. Rodolfo, mil gracias de nuevo por tu ponencia. Nos has emocionado a todos. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente muchas gracias a Rodolfo. Como había prometido a la audiencia al principio del webinar, iba a ser una presentación disruptiva. No iba a ser iba a ser especial, y yo creo que así ha sido, ¿no? Aparte de un buen conferenciante, eres un gran mimo, un gran actor, y eso que no le hemos dejado tocar música, que pretendía tocar la guitarra Rodolfo, por ese tema de los derechos de autor, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ha estado súper interesante. Les agradecemos mucho a todos ustedes su participación. Les invitamos a que por favor rellenen la encuesta que ven en la pantalla, esta pequeña encuesta con 3 preguntas y que nos ayuda a mejorar. Y yo quisiera también anunciarles que vamos a tener el siguiente webinar el 30 de julio a la misma hora, que va a estar muy interesante porque va a ser un webinar que va a apostar a los mercados de capitales sostenibles. Vamos a tener a la CEO de la Bolsa Verde de Luxemburgo, donde se están ya transando muchos instrumentos, bonos verdes, bonos sustentables, etcétera. Vamos a tener a Jean-Marie Massé, que es un colega de IFC, responsable, entre otros, de la mayor... no vamos a tener al CEO, sino al Deputy CEO, Julie Becker, que es la Deputy CEO de la Bolsa del Sustainable Stock Exchange de Luxemburgo, y a Jean-Marie Massé, que es el responsable en IFC de uno de los principales o del principal fondo de inversión que invierte en bonos verdes emitidos por bancos de mercados emergentes. En definitiva, vamos a hablar del rol de los mercados de capitales sostenibles, con lo cual les invito a que por favor participen el 30 de julio en nuestro 10º webinar de Control al Delete. Yo, Rodolfo, me ha gustado tu presentación disruptiva, innovadora y con mensajes potentes, y lo que tengo que decir es que sin duda ninguna el sector financiero está condenado a reinventarse. La catarata de cambios que se están produciendo actualmente en el mundo sugiere que en el futuro, más bien diría en el presente ya, todo va a ser distinto para las instituciones financieras. Sin embargo, esta catarsis ofrece magníficas oportunidades a la banca para salir reforzada de esta situación y de esta crisis. Pero, como has comentado, Rodolfo,
Hay que pasar de las finanzas de la nada a las finanzas con sentido. El alineamiento de la banca con los colores de los objetivos de desarrollo sostenible tiene todo el sentido y lo tiene especialmente en mercados emergentes como los que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, donde la banca, más que en ningún otro sitio, también, como has dicho, puede cambiar y de hecho cambia las vidas de las personas. Y la banca tiene la responsabilidad de hacerlo, tiene la responsabilidad de seguir siendo rentable, ganando dinero para sus accionistas y para sus clientes, pero también lo puede hacer, debe hacerlo haciéndolo bien. Banca con propósito, banca responsable. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y les esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.